Bien, los principales jefes de los bloques opositores de la Cámara de Diputados. Federico Pinedo, presidente de PRO, Oscar Aguad, presidente del radicalismo, y Adrián Pérez, presidente de la coalición cívica. De los bloques, no de los partidos, porque si no me van a tener otro problema después. La primera pregunta, bueno, se viene el 10 de diciembre, falta ya menos de 45 días, ¿no? 44 días, con los sábados y domingos, hay que sacarlo. La primera pregunta es, ¿cuál va a ser la actitud de la oposición después del 10 de diciembre? Porque de eso se viene hablando mucho. Una de las cosas que se plantean, por ejemplo, es si va a haber comisiones investigadoras con respecto de algunos temas del gobierno de Kirchner. No sé quién quiere empezar. Bueno, primero que nada, vamos a hacer mayoría. Es decir... ¿Está seguro de eso? Absolutamente, salvo que quienes fueron elegidos el 28 de junio para cumplir un rol estén decididos a no cumplir el mandato popular. Pero nosotros, el 70% de la Cámara, o el 67% de la Cámara, va a representar a la mayoría del pueblo argentino, que ha votado el 28 de junio. Cambian las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado, y nosotros vamos a representar a las nuevas mayorías. Es decir, ese es el rol que tenemos que tener. Y a partir de ahí, cumpliendo con ese rol, me parece que tenemos que plantearnos un escenario de acuerdos, de un gran consenso, para reponer la institucionalidad del país, para llevar adelante las investigaciones que no se han hecho hasta el momento, para controlar al gobierno, cosa que no hemos podido hacer en estos años que han gobernado los Kirchner, con la amplia mayoría que han tenido. Es decir, tenemos que cumplir el rol que la sociedad nos ha dado. Sí, yo creo que... Primero, ¿hay negociación? ¿Están negociando entre ustedes? De los opositores. Nosotros estamos de acuerdo, no estamos negociando. Ya negociamos. Eso fue antes, no nos enteramos. Hace como 2 años, no sé cuánto, que estamos aprendiendo a confiar uno del otro y a escuchar lo que el otro tiene que decir de valioso y a tomar lo bueno del otro para tratar de potenciarlo con algo que se nos ocurra. Y Adrián nos exige que garanticemos igualdad y dignidad mínima y le decimos que tiene razón. Y Aguad nos dice que tenemos que respetar las instituciones y la división de poderes y le decimos que tiene razón. Yo cada tanto defiendo la libertad personal mínima, indispensable para poder crear, y nos dicen que tenemos razón. Y entonces estamos construyendo. La verdad es que tenemos que dar una respuesta a la gente, ¿no? La gente está como desesperada porque creía que había ganado y resulta que perdió, porque Kirchner actúa como si hubiera ganado, como si no hubiera pasado nada. Da la sensación de miedo o de cooptación, se dice de una manera elegante, decir, a tomar a gente que está del otro lado y se la lleva el de él. Y entonces la gente está como muy preocupada por eso. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que nos cabe y decirle a la gente que existe un futuro, que es un futuro de acuerdos y de alguna propuesta muy importante sobre cómo vamos a actuar después del 10 de diciembre, que es una propuesta que la hizo Aguad, así que se lo voy a dejar. El tema de la consulta. Adrián, algo que no han respondido, por lo menos directamente. ¿Va a haber comisiones investigadoras? Yo creo que sí, yo creo que nosotros tenemos que plantearnos que la Cámara tiene que cumplir, entre otras funciones, la función de control y de control sobre lo que ha hecho este gobierno. Y hasta ahora hay muchos hechos de corrupción que hubiesen habilitado una investigación parlamentaria y que esto no se ha dado porque no estaban las mayorías para hacerlo, y creo que hay que poder crear esas comisiones a partir de diciembre. Lo otro que hay que decir es que hay que establecer una agenda de prioridades. Nosotros ahí hemos trabajado por lo menos en la agenda parlamentaria, aun cuando no haya acuerdo todavía sobre el proyecto en concreto. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que lo que hay que acordar también es otro esquema de funcionamiento. Habrá algunos proyectos que nosotros de acá al 10 de diciembre podamos construir algunos consensos, y habrá otros en donde no construyamos el consenso, pero lo que hay que construir es un parlamento que en el marco del debate, de la discusión transparente de cara a la gente, pueda sacar algunas iniciativas comunes. Me parece que lo que hay que poder habilitar es un funcionamiento distinto del Congreso, y esto estamos todos de acuerdo. Es decir, el Congreso tiene que ser un ámbito real de discusión, de debate de cara a la ciudadanía, desde donde construir algunos consensos. Nosotros creemos que hay que empezar por un tema que es el tema hoy prioritario en Argentina, que es el tema de la pobreza. Y vamos a plantear ahí nuestro proyecto de un ingreso universal para los niños, y la verdad es que hay muchas iniciativas en este sentido. Seguramente
terminaremos en una de consenso. Creo que no puede estar ausente del debate el tema de cómo reconstruimos federalismo en la Argentina. Y la verdad es que nosotros creemos que hay que empezar, por ejemplo, por el impuesto al cheque, participando en el impuesto al cheque. Y hay iniciativas de los bloques en este sentido, que hay que recuperar las instituciones, dotar al INDEC de autonomía, al Consejo de la Magistratura de una composición que permita efectivamente la independencia del Poder Judicial, qué sé yo, a los órganos de control que puedan controlar y tengan por lo tanto autonomía del gobierno. Entonces me parece que estas cuestiones tienen que empezar a discutirse en el próximo Parlamento, y yo estoy convencido de que vamos a poder hacerlo, más allá de que en el medio hay un actor que va a jugar para tratar de que esto no se genere, que es el oficialismo, y que nosotros somos conscientes de que el oficialismo no es que va a estar tranquilo en ese escenario, sino que va a intentar de todas formas de fragmentar, etcétera. Pero nosotros, de cara a la ciudadanía, tenemos que establecer una serie de temas como agenda parlamentaria, discutirlos y tratar de acordar en función de una demanda muy importante que hay de la ciudadanía, de que se revierta un proceso de deterioro económico, social e institucional que ya lleva mucho tiempo. Yo escuché distintas versiones de opositores sobre cómo debería ser la conducción de la Cámara de Diputados. Algunos dicen que la oposición debería reclamar la presidencia de la Cámara de Diputados y otros que debería reclamar la presidencia o la mayoría de las comisiones. En las comisiones. ¿Cuál es la posición de ustedes? El Frente para la Victoria es la primera minoría de la Cámara de Diputados y la tradición parlamentaria argentina es que la primera minoría presida la Cámara de Diputados. Pero son solamente el 36-37% de la Cámara. Es decir, que la conformación de las comisiones en el Parlamento tienen que seguir esa misma proporción de que el 63-64% de las comisiones tienen que estar en manos de la oposición. Y en la misma proporción las presidencias de comisión. Es decir, ¿qué comisiones va a presidir el Frente para la Victoria? El 37% que le corresponde de acuerdo al número de bancas. Agustín Rossi dice, nosotros somos 90 más los aliados. ¿Qué son los aliados? Nosotros tres somos aliados parlamentarios. Si nos juntamos nosotros tres somos la primera minoría. Es un problema de partidos, no de aliados. Esto es así. Muchos se preguntan, la presidenta tiene el poder de veto. Todas estas iniciativas que nosotros vamos a tener a partir del 10 de diciembre pueden ser vetadas por el Poder Ejecutivo. Es cierto. Por eso nos hemos planteado y estamos de acuerdo en lanzar una consulta popular, que significa un proyecto de ley que no puede ser vetado por el Poder Ejecutivo. Y estamos dispuestos a hacerlo. ¿Consulta popular para qué? Para derogar los superpoderes, para cambiar el Consejo de la Magistratura, para revisar la ley de medios, para ver el tema de los DNU, del derecho de exportación y de importación. Es decir, que en cada tema que tenga... No, en cada tema no. Un proyecto de ley. Ajá. Institucional. Porque si no, no podemos hacer 10 consultas populares. ¿No es cierto? Una consulta popular con un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado. Si la sociedad y la ciudadanía aprueba la consulta popular, este proyecto se convierte en ley y no puede ser vetado por el Poder Ejecutivo. La posición sobre la conducción de la Cámara. Es un poco como dice Watt. Yo creo que por más que la presidencia de la Cámara, que es quien administra la Cámara, ¿no? Corresponde a la mayoría, hay que formar esa mayoría, ¿no? Yo noto que en otros partidos de la oposición hay bastante voluntad de decir, bueno, la primera minoría le corresponde a la presidencia de la Cámara históricamente. Está bien. Yo digo, históricamente ningún gobierno como este de los Kirchner viola las instituciones, ¿no? Pero parece haber consenso de eso. Ahora, el peligro que tiene el oficialismo son ellos mismos. Si ellos decían llevarse por delante la oposición, no respetar las instituciones, no respetar los porcentajes que le corresponde a la oposición en las comisiones y hacer como que no existe la ley, bueno, ahí corre peligro su presidencia. Eso depende de ellos si se somete a la democracia o si se la quieren llevar puesta a la democracia, en cuyo caso tendrán un problema con la presidencia seguramente. Sí, a mí me parece que el problema, más que quién preside la Cámara, es cómo funciona la Cámara. Claro, tal cual. Entonces, ahí tenemos un problema hoy, porque en realidad la Cámara funciona dejando de lado el reglamento, no cumpliendo los plazos, no cumpliendo las... Entonces, nosotros lo que tenemos que garantizar es que la Cámara funcione de acuerdo al reglamento. El reglamento establece, por ejemplo, que las comisiones deben respetar la proporcionalidad del Pleno, esto es, si el oficialismo ya no tiene más mayoría en el Pleno, tampoco puede tenerla en las comisiones. Y también establece, por lo tanto, el criterio debe ser que las presidencias de las comisiones no pueden ser, como dice hoy Rossi, ¿no? Bueno, las comisiones clave por lo pronto tienen que ser manejadas por el gobierno. No, habrá algunas comisiones que las conduzca el gobierno y otras que las conduzca la oposición.
Si hay una garantía de funcionamiento, la verdad es que el esquema tradicional ha sido que la presidencia le corresponde a la primera minoría. Ahora, lo que tiene que haber es una garantía de funcionamiento. Si el gobierno quiere avasallar y quiere imponer un esquema de funcionamiento tal cual ha venido ocurriendo hasta ahora, que implica desconocer a los otros bloques, bueno, es una cuestión a discutir quién va a presidir la Cámara, ¿no? Me parece que nosotros no estamos en esa discusión. Nosotros hoy la discusión que queremos dar es cómo nos garantizamos que la Cámara de Diputados pueda funcionar con reglas claras para todos y cumpliendo esas reglas, que no viene ocurriendo en los últimos tiempos. Aguad, la reforma política que se va a anunciar pasado mañana, ¿debería tratarse antes o después del 10 de diciembre? Sin ninguna duda después, no hay tiempo. Es decir, es inoportuno, quedando 20 días hábiles para que el poder cambie, tratar la reforma política. Y le explico por qué, Joaquín. La